Buenas tardes o buenas noches, amigas y amigos de la Sociedad Lunar. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Café Lunar, el ciclo de actividades online de la Sociedad Lunar Argentina. Hoy estamos terminando una especie de miniciclo sobre la temática de las estaciones, de los puestos de avanzada o de las bases lunares. Estamos anticipando la Semana Mundial del Espacio. Al finalizar la charla le vamos a dar más información sobre este importantísimo evento que está sponsoreado en nuestra región desde el Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe y al que claramente como fanáticos del espacio nos sumamos desde la Sociedad Lunar Argentina. Hoy como decía, vamos a terminar este ciclo sobre bases lunares adentrándonos en dos temáticas. Una, cómo podría desarrollarse una segunda civilización humana en la Luna. Sí, así como lo escuchan. ¿Cómo podríamos colonizar la Luna como si fuera nuestro segundo planeta? Con todas las limitaciones que vimos en charlas anteriores, pero también con toda la perspectiva brillante que vimos en las otras ocasiones, en las otras charlas. La segunda temática va a ser la regulación legal de esa futura colonización. Las posibilidades y los inconvenientes que tendríamos legalmente actualmente para iniciar la colonización. Y si esa colonización sería realizada por gobiernos, iniciativa privada o una combinación de las mismas. Dijimos en anteriores ocasiones, la Luna es muy rica en elementos, en minerales, en materias primas. Es pobre en oxígeno para respirar, pero por ejemplo, tenemos más de... El oxígeno es el elemento, como vemos aquí, más común en la superficie de la Luna. Y tenemos una serie de materiales que permitirían, si son correctamente identificados, extraídos y procesados, podrían abastecer casi por sí solos la construcción de la colonización lunar. Tenemos entonces recursos. Cada vez tenemos más datos sobre cómo identificar esos recursos. La extracción y el procesamiento vendrían por maquinaria que hoy por hoy sería factible desde el punto de vista tecnológico, desde nuestra actual etapa civilizatoria, digamos, ¿no? Es decir, para decirlo quizás de manera más clara, con la tecnología robótica que tenemos actualmente y los rovers en Marte son un ejemplo, esos mismos rovers podrían ser utilizados en la Luna de manera mucho más eficiente. Hay, digamos, hemos visto en la primera conferencia que la colonización, que la aventura espacial está determinada por motivos que no son meramente científicos, sino que se trata de motivos históricos. La carrera al espacio se dio por la rivalidad, no solamente de prestigio, como solemos pensar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino también se dio por la rivalidad militar. Esa misma necesidad de desarrollar tecnología militar derivó en el desarrollo de la tecnología espacial, y la rivalidad con la Unión Soviética obviamente hizo que Estados Unidos mantuviera un ritmo de gastos y de esfuerzo sostenido para llegar a la Luna en 1969. Cuando eso se relaja, digamos, a partir de que ganan esa carrera y que incluso los mismos soviéticos abandonan su programa espacial lunar, que era muy promisorio. Ustedes piensen que el primer rover no fue norteamericano, fue el Lunokhod soviético, que era teleoperado desde la Tierra. Esas perspectivas muy interesantes que tenía el programa espacial soviético fueron abandonadas porque los mismos soviéticos no le vieron el sentido a seguir haciendo ciencia cuando habían perdido la carrera de prestigio. Entonces, como podemos ver, si la humanidad quiere abandonar su cuna, que es el planeta Tierra, como decía Konstantin Tsiolkovsky, el pionero de la cohetería, el andador, digamos, sería esos primeros pasos estarían dados por un lugar seguro que sería la Luna. Ahora,
Y esto anticipa un poco la segunda parte de la charla. ¿Cuánto de eso lo podremos dejar en manos de las agencias espaciales que se dedican, obviamente, y con mucha razón, a realizar ciencia, pero con fondos que vienen de los impuestos de los ciudadanos y que por lo tanto los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a decidir sobre esos fondos y sobre si esos programas pueden continuar o no? Y la iniciativa privada, bueno, vamos a ver qué tan interesante puede ser la perspectiva de eh, capitales privados desarrollando actividades económicas que puedan traer provecho. Y vamos a ver que no es del punto de vista del mero provecho, aunque qué problema tiene el mero provecho, sino que tiene que ver eh, con posibilidades para la ciencia que serían financiadas a través de recursos económicos generados en la Luna. Nos vamos a basar en esta primera etapa, lo que podría ser un esfuerzo sistemático de colonización a la Luna, en un libro fascinante que se llama, como ven acá, The Moon, Resources, Future Development and Settlement, que sería algo así como la Luna, recursos, desarrollo futuro y establecimientos o colonización. Es un libro fascinante, uno de los libros más fascinantes que he leído en mi vida. Lamentablemente no tiene, creo que yo sepa, traducción al castellano, pero realmente merecería porque marca la perspectiva de un futuro espacial que va más allá de nuestras fantasías románticas acerca del espacio, sino que va a la posibilidad de que la Luna se transforme, como decía, en el segundo planeta humano. Y que eso sea sustentable, claro, porque las condiciones de la Luna no serían las mismas condiciones que podríamos vivir en la Tierra. Habríamos dicho que tampoco serían las mismas condiciones que podríamos vivir en un eventual Marte terraformado en un futuro muy lejano. Pero el hombre podría vivir en la Luna. Ya hemos dicho que podría vivir, sería un retorno a las cavernas, pero podría vivir en la Luna. Y lo que es más importante, podría extraer recursos de la misma, haciendo la vida en la Tierra mucho más placentera y a su vez mucho más llevadera para el mismo planeta Tierra. Porque si encontrábamos fuentes de energía alternativas e importantes que se puedan extraer de la Luna y que puedan llegar hasta la Tierra, es decir, energías no contaminantes, sería un paso importantísimo para la humanidad. En lugar de pregonar, como por ahí escuchamos a algunos ecologistas un poco extremistas que nos piden dejar de producir combustibles fósiles, por ejemplo, de manera abrupta, lo cual nos llevaría un poco a la edad de piedra, digamos. Ustedes imagínense no contar ya con locomoción, digamos, ¿no? Sería mucho más interesante. Por supuesto que es un esfuerzo a largo plazo, pero sería claramente viable que tuviéramos energía, que por ejemplo dejar de depender de las que sabemos que son energías contaminantes, como los combustibles fósiles, pero que esas energías pudieran ser cambiadas por energía solar producida desde la Luna. Eso sería un reto y que generaría como fue en los años dorados de la exploración espacial, en los 60, donde cual todos estaban entusiasmados con el espacio. Este sería un motivo que volvería a generar un legítimo, más que legítimo, interés por el espacio. El Planet Moon Project es una visión de 4 fases. La primera consiste en enviar robots que son más fuertes, más baratos, menos riesgosos que los humanos, en el sentido de que no tenemos que preocuparnos por su supervivencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera conferencia que había varios proyectos, uno soviético, pero sobre todo uno mucho más particularizado de la Agencia Espacial Japonesa, de enviar de una base totalmente automática, una base robotizada en la Luna? Esa es la primera etapa que contempla el Planet Moon Project, que tendría la ventaja de permitir, mientras se desarrolla,
el desarrollo, valga la redundancia, de medios de transporte desde la Tierra a la Luna que permitan una comunicación regular entre nuestro planeta y este segundo planeta. Porque sí o sí, en el caso de establecer puestos de avanzada en el que vivan humanos, es imprescindible que tengamos eh, naves confiables que puedan hacer el trayecto ida y vuelta desde la Luna a la Tierra y viceversa. Igualmente es casi inevitable la, la parada intermedia en una estación orbital o en la Luna o en la Tierra o en ambas, ¿no? Mientras desarrollamos esos medios de transporte fiables y rápidos, no tenemos por qué quedarnos con los brazos cruzados. Podríamos establecer un puesto de avanzada robótico que estaría en un lugar de la Luna que debería, según este maravilloso libro, y que es bastante entendible, y que de hecho son los criterios de selección que establece, por ejemplo, el proyecto Artemisa, que ya vimos en la primera conferencia. ¿Cuáles serían esos probables criterios de selección? Primero de todo, la disponibilidad de energía, que en la Luna básicamente sería energía solar. Tendríamos que encontrar un sitio en la Luna que tuviera el máximo posible de cielos, digamos, de iluminación solar cuasi permanente. Porque la alternativa a la energía, digamos, a satisfacer las necesidades energéticas de un puesto de avanzada o de una base lunar, sería la energía nuclear. Pero en general la energía nuclear no está bien vista para la propulsión de sondas o astronaves por los temores que genera la salida y por lo tanto probable reingreso de cohetes impulsados por energía nuclear. Por lo tanto, habiendo una energía limpia y barata como es la energía solar, que en la Luna, recordemos, no se ve afectada por el clima, eh, tenemos lugares que están al menos, cualquier punto de la Luna tiene al menos 14 días constantes de iluminación, y al no haber atmósfera que impida digamos, la recopilación, la recolección de energía solar mediante células fotovoltaicas, se estima que la Luna recibe, cada sector de la Luna recibe entre 8 o 10 veces una energía más intensa que la que recibe la Tierra. En primer lugar, disponibilidad de energía. Segundo, un lugar que tenga comunicación directa con la Tierra. Por directa entendemos la comunicación entre planetas, digamos, considerando la Luna en planeta, no a través de satélites, porque el problema en la Luna para los satélites es que necesitan un constante redireccionamiento en razón de los mass cons, los mass concentrations, las concentraciones de masa, que son grandes, valga la redundancia, concentraciones de masa de la que igual no conocemos con certeza la composición, que se encuentran debajo de ciertos lugares en la Luna. Por ejemplo, el Mare Crisium es muy probable que tengan que ver con los impactos que crearon las grandes cuencas que luego albergaron los Maria. Lo cierto es que esas masas de concentraciones de masa generan atracción gravitatoria, ¿no? La superficie de la Luna tiene una atracción gravitatoria hacia las sondas muy despareja, por lo tanto lo mejor es confiar en la comunicación directa, ¿no? Apuntar la antena en la radio, entre la radio y de radio entre la Tierra y la Luna. Recordemos que una de las grandes características fundamentales que hacen que el primer paso del hombre al espacio sea la Luna es la proximidad, ¿no? Ustedes piensan que hay pocos segundos entre la Tierra y la Luna. 3 segundos, si no me equivoco, la luz tarda 3 segundos en llegar desde la Tierra a la Luna y viceversa. Después deberíamos elegir un lugar que a su vez, primero, disponibilidad de energía y comunicación directa, en cierta manera es como un esquema jerárquico, ¿no? Un primer requerimiento mucho más importante, un segundo no tan importante, el tercero, que esté en proximidad ya que estamos con sitios de interés científico, y claramente un lugar que permita la protección contra el ambiente hostil, entiéndase,
radiación, pero en general en la Luna es la protección contra la radiación, que hemos visto que básicamente será capas de regolito por encima, de entre 3 y 10 metros, por encima de los hábitats, pero también implica contra los cambios de temperatura, que son extremos, como hemos visto en la conferencia anterior. Por lo tanto, deberíamos buscar un lugar en el cual la temperatura sea lo más estable posible. Incluso no importa si esa temperatura es fría, porque de todas maneras en la superficie no vamos a poder vivir en la Luna. Y por frío me estaba refiriendo al lugar preferido en general para ubicar un puesto de avanzada o una base, que es el polo sur lunar. Los polos, tanto el norte como el sur, tienen una serie de condiciones que tienen que ver con la iluminación. La iluminación casi permanente por la geografía misma de la Luna, por el terminador, si ustedes mismos lo pueden ver, a medida que van avanzando las fases de la Luna, como los primeros lugares que se iluminan están cerca del polo. En el polo sur, precisamente, hay una iluminación que abarcaría el 87% del total del año, frente a lo que en general uno pensaría en el Ecuador se aproxima al 50%, ¿no es cierto? De iluminación total y un 4% de iluminación total. Por lo tanto, prácticamente casi no hay periodos de oscuridad. Por lo tanto, tendrían energía permanente a través de la energía solar. A su vez, el polo sur es más tentador que el polo norte porque el polo norte y el polo sur compartirían esta característica relativa a la iluminación, pero no compartirían tanto la existencia de hielos de agua, ¿no? De agua congelada, porque en el sur se piensa y se ha ido comprobando a través de distintos estudios que es más probable que exista agua congelada en la zona densamente craterizada, que es el polo sur, en comparación con el polo norte. El Project Moon Planet elige un lugar llamado, que estamos viendo aquí con cierto detenimiento, Mons Malapert, que está ubicado a 84 grados de latitud y que tiene, por su altura de 8.000 metros, tendría vista directa al polo sur lunar, que es el cráter Shackleton, que es un lugar claramente de mucho interés científico. Estos mismos 8.000 metros facilitaría la comunicación con los alrededores. Aquí estaría ubicado, en ese cuadradito blanco, está ubicado el Mons Malapert y el círculo central, obviamente, es el polo sur. Mons Malapert permitiría una comunicación bastante directa, no solamente a través de radio, digamos, con eventuales exploradores, primero robóticos y luego humanos en el polo sur, sino que estaría la posibilidad de establecer una segunda base. ¿Cómo empezaría? Fíjense qué interesante para tantos, entre ellos mis hijos, tantos niños que estudian robótica, pensando en la profesión del futuro. Fíjense qué gran desafío, diría yo, el desafío que tendría la robótica en los próximos años o siglos. Establecer una base lo más amplia y funcional posible solamente a través de robots. El Project Planet Moon propone una especie de semilla de civilización lunar, lo que se llama el Selenolab. ¿Por qué semilla de civilización lunar? Porque sería la primera parte, digamos, de un puesto de avanzada robótico. Luego ese puesto de avanzada robótico podría transformarse en una base lunar permanente habitada. Luego las bases se irían multiplicando para establecer una especie de infraestructura humana, industrial en la Luna, lo que permitiría eventualmente la colonización permanente de la Luna, que incluso se habla de poder tener una población constante de entre 100.000 y 300.000 personas. Pero bueno, son sueños. Pero qué hermoso es soñar con esto, ¿no? El Selenolab podría consistir en una base fija que sería llevada a posteriori, porque primero mandaríamos un rover que prepararía el terreno, luego llegaría el segundo lander con una base fija, obviamente una serie de instrumentos. Hay una serie de características que harían deseable
son características deseables de este par base fija más rover? Por ejemplo, claramente que pueda ser operado de manera remota desde la Tierra, lo cual estaría facilitado por la comunicación directa a través de la Tierra y por el muy poco retraso con el que viajarían las instrucciones desde la Tierra. Hay una experiencia claramente muy positiva, que fue, como dijimos anteriormente, la experiencia de los rovers automáticos soviéticos llamados Lunokhod. Realmente no encuentro la razón por la cual no se ha repetido esa experiencia luego de que el último Lunokhod, que creo que fue en el año 74, 75, quedó en la Luna desactivado. O sea, ¿por qué con la tecnología que nos permite mandar rovers automáticos que pueden hacer tantas cosas en la Luna, en Marte no podemos mandar uno a la Luna que operaría en condiciones mucho más seguras, mucho más fructíferas y podría sacárseles mucho más jugo al ser teleoperado desde la Tierra? Bueno, esa poca distancia que la Luna tiene con respecto a la Tierra genera muchísimas ventajas cuando esté habitada también. Digamos, ¿no? Ustedes piensen que podrían incluso operarse de urgencia a las personas que estén desde la Tierra a través de robots. Podrían ser operadas quirúrgicamente las personas que estén viviendo en la Luna. Algo que obviamente es impensable para Marte. Bien, claramente los primeros rovers van a tener que detectar, extraer y procesar los materiales que encuentren en el suelo lunar, más precisamente en el regolito. De manera de poder, a través de, probablemente sería a través de calentar ese material y luego comprimirlo, poder construir, por ejemplo, células fotovoltaicas, torres de comunicación, etcétera. Todo eso podría realizarse de manera automática o de manera teleoperada desde la Tierra. Eventualmente, claro, serían entregados en la superficie lunar robots adicionales que podrían, por ejemplo, ser rovers que hicieran excursiones por las zonas cercanas a Mons Malapert, supongamos si esta fuera la primera base robótica en la Luna. Los robots estarían encargados, por ejemplo, de hacer una especie de primitiva o primaria red de comunicaciones entre distintos lugares a donde los rovers pueden haber alcanzado y haber identificado, por ejemplo, sitios donde hubiera agua o otros materiales valiosos en la superficie. Claramente deberían empezar a reproducir, a generar cada vez más eh, células fotovoltaicas para poder empezar a autoabastecerse de energía solar. Y eventualmente esos robots podrían empezar a prever la segunda etapa, eh, por ejemplo, enterrando hábitats inflables o incluso eh, tratando de encontrar tubos de lava como vamos a ver más adelante, que pudieran ser utilizados para esos primeros hábitats lunares. Supongamos que ya tenemos, por ejemplo, que una estación orbital alrededor de la Luna como la que es proyectada en el proyecto Artemisa, la Lunar Gateway. Supongamos que ya tenemos naves confiables desde la Tierra, o lo que sería mucho más deseable, desde una estación espacial, desde una estación orbital alrededor de la Tierra, naves que pudieran ir y venir hasta la Luna, hasta la Moon, hasta la lunar, perdón, hasta la estación orbital lunar, y que eventualmente de la estación orbital lunar pudieran ir hasta la superficie de la Luna. En ese momento podríamos empezar a pensar en el retorno de los humanos, ya sea a través de, como vemos a la izquierda, hábitats inflables, que fue el pionero y está avanzada la compañía Bigelow, o a través de, por ejemplo, de módulos ensamblados en órbita, generalmente, seguramente sería la órbita terrestre, y que pudieran ser el primer hábitat de los humanos, mientras ellos, como ingenieros, digamos, terminan de dar la sintonía fina al trabajo hecho por los robots. Lo que podría ser, y es súper interesante porque ya la astronomía observacional puede tratar de encontrar estas ventanitas que son ni más ni menos que las entradas a los tubos de lava. Este tubo de lava, obviamente, ya hemos hablado de los tubos de lava en anteriores conferencias,
Este tubo de lava es en la Tierra, no es en la Luna. Obviamente, pero no solamente por el ángulo de la cámara, sino porque hay una persona de rojo ahí. Pero así serían esas cavernas donde se podrían eh, montar, ya sea los hábitats inflables o estructuras. Porque tendríamos que elegir algún tubo de lava que tuviera, no sé, 10 metros de espesor hasta la superficie lunar, de manera de estar protegido contra el impacto de meteoritos y que fuera una protección natural contra la radiación. Incluso podría llegar a establecerse algún tipo de atmósfera. Parece loco, pero yo he sentido, hay estudios de factibilidad sobre esto, de atmósfera interna, de tal manera que pudiéramos andar sin escafandra dentro de un tubo de lava. También se ha pensado en, esto es el tubo de lava más famoso, Vallis Roteri, la víbora que se ve en la luna, el cráter de abajo es Herodotus, esto de aquí es la cabeza de la cobra, como se le dice, que es ni más ni menos que un tubo de lava pero cuyo techo ha colapsado. Así vemos nosotros podemos ver los tubos de lava así porque solo podemos ver aquellos cuyo techo ha colapsado. Cuando no ha colapsado lo que podemos ver, bueno, no lo podemos ver con nuestros telescopios aficionados, pero sí con imágenes captadas desde la órbita lunar, sobre todo la Lunar Reconnaissance Orbiter, son esas ventanitas, ¿no? Que acá podemos ver, son este tipo de mini colapsos que sí se han producido en el interior de este cauce, de esta especie de cañón que es Vallis Roteri. También se ha pensado en techar estos tubos de lava con regolito, seguramente pensando en que en lugares donde sería muy interesante establecer un asentamiento humano por razones geológicas o razones de energía, pero que justo en ese lugar no hubiera tubos de lava eh, cuyo techo no haya colapsado. En ese caso se podría utilizar uno cuyo techo haya colapsado y cerrarlo artificialmente. Dijimos, vienen los humanos un poco para trabajar de manera sinérgica junto con los robots, ¿no? La avanzada robótica ya ha probado, ha experimentado con técnicas de minería, técnicas de procesado de materiales, técnicas de manufacturación de artefactos y, por ejemplo, ha empezado a producir células solares, ha empezado a poner torres para la energía solar que a su vez pueden servir de estaciones de comunicación y quizás hasta ya un refugio subterráneo. Obviamente la presencia de humanos ya empieza a requerir todo lo que vimos en la conferencia anterior. Agua, comida, energía, sistemas de soporte vital. Son desafíos mucho más complejos. Seguramente esos primeros humanos que van a ser más ingenieros que científicos, porque, como vamos a ver al finalizar, es muy probable que la iniciativa privada sea la que colabore al menos con los gobiernos y para eso se necesita obtener rédito económico. Incluso ese rédito económico va a permitir realizar estudios científicos que hoy por hoy son resistidos por el costo que generan el bolsillo de los que pagamos los impuestos. Es muy probable que entonces los astronautas que vayan más allá de tener entrenamiento de geólogo van a tener entrenamiento de ingenieros, ¿no? Entonces probablemente ya van a llegar con rovers no muy distintos a los rovers que llevaron desde Apolo 15 en adelante. Van a poder ya tener operativas redes de energía donde poder cargar las baterías, como dijimos también en la primera o la segunda conferencia, no recuerdo. Va a haber estaciones que permitan ser refugio de los astronautas y también a su vez lugares donde repostar, por ejemplo, oxígeno. Incluso se podría pensar en una especie de primitivo ferrocarril cuyas vías pudieran estar hechas, y los durmientes podrían estar hechas de basalto, ¿no? De basalto calentado y horneado, podríamos decir, ¿no? La tercera fase, ya con quizás una o dos bases humanas habitadas, es una estructura para el desarrollo. Es ir hacia el planeta Luna. Por ejemplo, la extensión de lo que habíamos dicho, la extensión de un ferrocarril lunar. Por ejemplo, uno de los proyectos más fascinantes, un Lunar Power System, que está patentado.
establecer anillos alrededor de la Luna de células fotovoltaicas con grandes estaciones en cada uno de los limbos, o sea, de los, del borde de la Luna, de manera que uno de los dos siempre esté, siempre haya uno de esos dos grandes estaciones iluminadas. Entonces captamos la energía solar en la Luna, podríamos redireccionar transformada en microondas, la podríamos dirigir hacia la Tierra, donde sería reconvertida a energía y podría ser utilizada. Podría ser utilizada. La Luna puede ser la clave para abandonar las famosas energías contaminantes sin producir un retroceso económico monstruoso, reemplazándolas, por ejemplo, por energía solar obtenida desde la Luna. Eso es técnicamente factible, a diferencia del famoso helio 3, del que creo que ya hablamos en conferencias anteriores, que sabemos que existe en la Luna, pero que tendría que ser, bueno, igualmente como los materiales necesarios para construir este Lunar Power System, tendría que ser excavado de la superficie. Pero el gran problema es que el helio 3 sería la fuente de energía que se requeriría para una utopía, que sabemos que es probable que llegue, pero que no estamos seguros que llegue alguna vez, que es obtener energía nuclear a través de no de la fisión, sino de la fusión del átomo. Para eso tendríamos que desarrollar una tecnología que todavía no tenemos. Para traer energía solar desde la Luna, ya la tecnología tal cual como la conocemos es posible, solamente hace falta esfuerzo económico. Obviamente deberíamos desarrollar agricultura, incluso animales de granja, de manera que la vida en la Luna sea lo más parecido posible a la vida en la Tierra. El transporte ya podría extenderse por toda la superficie de la Luna, podríamos usar trenes de levitación magnética, una tecnología que conocemos claramente de la Tierra y que evitaría el problema de la abrasión del polvo, es decir, y más que la abrasión, del levantar polvo lunar, que sería una consecuencia de un ferrocarril tradicional. El campo para la astronomía y en particular para la radioastronomía, pero para cualquier tipo de proyectos astronómicos es inconcebible. Incluso, por ejemplo, para algo tan sensible como detectar asteroides eventualmente peligrosos para la Tierra, que es algo que se nos dificulta muchísimo desde la Tierra y que en la Luna sería mucho más sencillo. La Luna claramente sería un puerto aeroespacial para, como dijimos perdón, se salta el docente, como dijimos en la charla anterior, para una serie enorme de aventuras espaciales. Y la siguiente etapa, cuando hay ya toda una estructura económica y humana, la exploración y el desarrollo global de la superficie completa de la Luna y ya poder, más que tener bases, tener verdaderas ciudades, siempre subterráneas. Siempre y cuando la política y el derecho lo permitan, como vamos a ver en esta segunda parte de la charla. Ahora bien, ¿seremos los abogados en el futuro, al menos en parte tan importantes como los ingenieros, para el sueño de este futuro planeta lunar? Quizás sí, no solamente somos los embrollones que sacamos tajadas supuestamente de los problemas. Porque fijémonos que si bien técnicamente es posible todo lo que hemos planteado, al menos la primera etapa, la fase de avanzada robótica es claramente posible con los recursos que tenemos en la Luna y con las técnicas, con la tecnología que hemos desarrollado en la Tierra. Pero ¿qué es lo que impide que los estados o que un privado inicie esta aventura? La regulación legal actual. Sabemos que hay una serie de tratados internacionales promovidos por la Comisión Espacial de las Naciones Unidas. Hay 4 que son importantes porque han sido firmados por las potencias espaciales, que son, como vemos acá, el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, el Acuerdo sobre el Rescate y Retorno de Astronautas y Devolución de Objetos Lanzados al Espacio Exterior,
el convenio sobre la responsabilidad producida por daños producidos por objetos espaciales y la Convención sobre el registro de sondas y astronaves. El más importante de todo, el que más importancia tendría actualmente, sería el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y también, tangencialmente, todos los demás, ¿no es cierto? Para una eventual actividad en la Luna, el primero que realice una actividad más o menos permanente y para los conflictos que puedan generarse con el segundo y el tercero que generen una actividad permanente de tipo económico en la Luna, porque la actividad de tipo exploratoria o científica difícilmente va a traer otros problemas que responsabilidades por daños o rescate de astronaves. Cuando entramos al provecho económico, entramos en una fuente de conflicto. Es inevitable, es la historia humana y está bien que así sea porque se progresa por la competencia. Hay un quinto tratado que es específico de la Luna, pero ojo que es un tratado que han suscrito creo que 8 naciones y ninguna de ellas tiene agencia espacial. O sea que no es un tratado obligatorio. El problema es su peso como fuente de derecho, no como fuente legal, sino como fuente de costumbre. Y en el derecho internacional público la costumbre tiene un rol bastante importante. Por lo tanto, no es que sean simplemente letra muerta. Quizás por desgracia, como vamos a ver. Porque, a ver, sí, ¿qué establece el Tratado de la Luna? Es como una especificación de los principios que establecen los 4 tratados anteriores, que podríamos sintetizar en que la Luna, como los otros cuerpos celestes, es patrimonio común de la humanidad, es herencia común de la humanidad y como tal deben ser usados. Es decir, pueden, no hay límite para la exploración científica, pero hay prohibición de hacer reclamos de soberanía, hay prohibición de apropiación de territorios, sí o sí tiene que haber derecho de libre paso, uso pacífico, prohibición de utilizar militarmente tanto el espacio como, eh, como los cuerpos celestes. El gran problema de estos 4 tratados, y sobre todo el Tratado del Espacio Ultraterrestre, es que no establece nada sobre utilización de los recursos naturales y la eventual apropiación, que no es solamente un tema de la Luna, sino se plantea con los materiales que tenemos en los asteroides. Podríamos pensar, quizás un ejemplo de lo que podría ser la Luna actualmente, o por lo menos las primeras etapas de una exploración más sistemática o el establecimiento de puestos de avanzado bases, es la Antártida. Hay un tratado, el Tratado del Antártico, que establece que no se puede realizar reclamaciones de soberanía, reclamos de soberanía sobre la Antártida. Están como en cierta manera como congeladas, y valga el chiste, en la Antártida los reclamos de soberanía. Por eso está bien que en Argentina, que es una de las naciones que reclama parte de la Antártida, tenemos que ser conscientes, y eso no es algo que nos digan los políticos, que ningún país reconoce el reclamo territorial argentino. Que es cierto que todos los demás países hacen reclamos, Chile, Gran Bretaña, por ejemplo, que son las zonas, tanto la zona reclamada por Chile como la zona reclamada por Gran Bretaña se entrecruzan, se solapan con la zona reclamada por Argentina. Por lo tanto, solo nosotros reconocemos nuestro propio reclamo, como solo los chilenos reconocen el propio. Son reclamos que se hacen por las dudas, digamos, anticipando un eventual reparto de la Antártida que no sabemos si va a existir. Es probable que conserve su status quo actual. La presión por utilizar los recursos de la Antártida va a ser fuerte, sin lugar a dudas. Hoy por hoy, la Antártida no podemos hacer. Sería muy similar, fíjense. No se pueden hacer reclamos de soberanía ni apropiación de parte de parte territorial alguna. Tiene que ser utilizada con fines pacíficos, tiene que ser preservada naturalmente. Eso también establece en realidad no lo establece el Tratado del espacio exterior, sino el Tratado de la Luna. Y a su vez, por ejemplo, una base en la Luna, la soberanía sobre la misma sería la soberanía del Estado que patrocinó la expedición. Como la soberanía de todo lo que pasa en un barco es la soberanía le pertenece al estado de bandera de dicho barco. Así es en la Antártida. La ley argentina se aplica en las bases antárticas argentinas y así en Noruega, Estados Unidos, Australia, etc.
la relación es de cordial, entre las bases es cordial, es de cooperación, incluso así está estipulado en el Tratado Antártico, y lo mismo se produciría en la Luna. Cada base tendría su propia regulación legal que le viene del Estado que la promovió. El problema de la Luna es que no tenemos un tratado que establezca un régimen similar. Tenemos la prohibición de apropiación, está dada por el Tratado del Espacio que vimos en el slide anterior. Pero ese Tratado de la Luna, que nunca llegó a ser ratificado por potencias espaciales, establece que los recursos de la Luna no podrán ser explotados por las naciones particulares. Por lo tanto, según ese tratado, se debería esperar a la institución de una especie de autoridad supranacional en la Luna que establezca la manera en que esos recursos serían explotados. Se hizo pensando en que, al ser patrimonio común de la humanidad el espacio, que es bastante, como dijimos anteriormente, es bastante pretencioso, porque ¿por qué los humanos? De esa manera se permite que la participación de naciones que todavía no son espaciales, pero que pueden llegar a serlo. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad de los recursos de la Luna? No sabemos. Ese es el problema legal que genera la imposibilidad de que haya un aprovechamiento de los recursos que generaría un asentamiento lunar permanente. Establecer bases con fines meramente científicos no sería viable ni económicamente, ninguna nación lo podría permitírselo. Y quizás no sé si científicamente sería necesario, porque con desplegar una flotilla de rovers automáticos y expediciones tripuladas puntuales se podría resolver las necesidades científicas, digamos. Ahora, si queremos traer energía desde la Luna hacia la Tierra, sea en forma de helio 3 o sea en forma de energía solar, alguien va a tener que poner los recursos, alguien va a tener que poner el esfuerzo de establecer una base. Y el gran problema es que, si bien el Tratado de la Luna no está vigente, sí rige en cierta manera como derecho consuetudinario. Esto se va a poner interesante cuando hace una potencia que probablemente sea China, que realmente empieza sin importarle lo que piensan los demás estados, comience a explotar los recursos naturales de la Luna. Hay un antecedente jurídico interesante. En el 2014, Bigelow, el mismo de los hábitats inflables, el mismo que estuvo siempre muy interesado en el turismo espacial, aunque dejó ese tema, ha sido superado por Virgin Galactic y por Blue Origin. Bigelow hizo en 2014 una petición ante la autoridad de aviación norteamericana, que es donde se tiene que pedir autorización, por ejemplo, lo tiene que hacer Elon Musk para lanzar sus satélites, porque no hay una autoridad supranacional que regule el espacio exterior. Pidió una autorización para un asentamiento en la Luna, preguntando si podría utilizar los recursos, y la autoridad de aviación civil norteamericana lo autorizó, haciéndole notar que Estados Unidos no podía disponer sobre los recursos de la Luna, pero en cierta medida le dio como luz verde a que podía intentar utilizar los recursos. Interesante porque incluso si el Tratado de la Luna de 1979, que podríamos decir que rige como derecho consuetudinario en el espacio, habla de apropiación de los recursos, pero otra cosa es la utilización. A ver, se plantearían muchos problemas con la utilización incluso de los recursos. Lanzamos una empresa privada o una agencia espacial utiliza un sector y otra agencia se establece al lado, depredando los recursos. ¿Podría la primera base lunar reclamar a la segunda por la utilización que realiza esta segunda base de los recursos de la Luna, que son propiedad común de la humanidad? ¿Qué pasa con las cuestiones de la contaminación, que van a ser inevitables con la actividad industrial en la Luna? ¿Qué pasaría con la destrucción del ambiente lunar? Digamos, ¿no? Porque el paisaje lunar sería destruido en los lugares donde se estableciera actividad económica. ¿Quién obligaría
a esas empresas o estados a tratar de volver las cosas una vez que extraída, es decir, volver a, como se hace en general con la minería, tratar de restablecer en la medida de lo posible el ambiente a las mismas condiciones en que se encontraba una vez que se agotaron los recursos. Bueno, son todos ítems que no tienen respuesta actualmente y eso hace que no haya inversores para estas grandes aventuras espaciales. Ustedes piensen que se puede llegar a poner muy interesante si los chinos, que nunca han tenido mucho respeto por el resto de los países de la comunidad internacional, y espero que no nos censuren YouTube por esto, por ejemplo, lanzan una sonda y a la base de la tranquilidad y se llevan a un museo aeroespacial la bandera de Armstrong y Aldrin. Porque la NASA ha establecido una serie de directivas para tratar de cuidar los sitios históricos en la Luna, pero técnicamente para el derecho espacial, eso son es tecnología, es maquinaria abandonada, por lo tanto le pertenecen a quien se lo encuentra. Bueno, son cuestiones que van a tener que ser reguladas o no. Este es otro punto interesante. Deberíamos ir hacia una regulación desde ahora, una regulación a priori, que es lo que proyecta eh, el proyecto Planet Moon. Es decir, establecemos una autoridad lunar a priori, establecemos las reglas de la futura explotación de los recursos de la Luna y de la civilización lunar a priori, antes de que se produzca, de manera que todas las naciones puedan participar en los consorcios de inversores y que haya un marco regulatorio que garantice estabilidad y que garantice que las inversiones sean seguras. Lo cual sería en principio lo ideal, sobre todo porque hoy por hoy, como decía, Bigelow nunca se animó a invertir en establecer un puesto de avanzada que empezara a explotar los recursos de la Luna, porque y uno puede entender por qué, porque es una inversión muy insegura, porque los reclamos de otros países podrían terminar con eso, las Naciones Unidas podría tomar partes en el asunto, una vez que descubriera, supongamos, Helio 3, podría instalársele uno al lado y decir, bueno, la Luna es de todos. Bueno, con un marco a priori eso se solucionaría, pero a su vez no sé hasta dónde es deseable, porque ¿quién determinaría? El conjunto de naciones determinaría las reglas. Y bueno, aquí es una cuestión de iniciativa privada versus iniciativa pública. Uno podría decir, bueno, que la Luna sea como el Far West de los norteamericanos, que dijeron, abrimos la frontera al oeste y que cada uno ocupe la tierra que pueda ocupar. Que a los norteamericanos les funcionó. Eso obviamente excluiría a los pequeños países porque serían las grandes potencias los que establecerían y las grandes corporaciones que establecerían seguramente un monopolio. La verdad es que no lo sé, es un problema jurídico súper interesante, pero puede ser, como les decía anteriormente, puede ser vital, porque el futuro de la Tierra podría estar en la Luna, por las cuestiones de las energías limpias, como podría ser la eventual energía por fusión alimentada con helio 3 o a través de la energía solar, que hoy por hoy sería factible tecnológicamente. Yo elegí de entre las empresas que han intentado juntar fondos para hacer estas aventuras lunares, si bien digo, la Shackleton Energy Company, cuyo logo ven a la izquierda, que es una compañía que pretendía establecer como una especie de serie de estaciones de servicio, decimos los argentinos, de gasolineras en el espacio, extraer los recursos de la Luna para generar, a través de los recursos del regolito, hidrógeno, oxígeno, etcétera, propelente, de manera que las naves pudieran viajar, digamos, podían reabastecerse en órbita lunar o en órbita terrestre. Y la compañía Shimizu de Japón propone algo muy parecido al Lunar Power System que vimos en un slide anterior, el Lunar Ring, ¿no? Lunar Solar Power Generation. El gran problema sigue siendo la incerteza sobre el marco legal. Pero sería fascinante, ¿no? La Luna podría ser el primer peldaño a la exploración del espacio. Por ejemplo,
explorar y establecer bases en Mercurio, que al final de cuentas no es tan distinto de la Luna, es prácticamente un planeta gemelo. Ustedes piensen que la exploración espacial cambiaría radicalmente si pudiéramos lanzar cargas y humanos desde la Luna, sin clima, que haga que retrase o ponga en peligro los lanzamientos, sin atmósfera, que prácticamente no se necesitaría combustible. Hablamos anteriormente de los mass drivers, de los cañones, algo así como, digamos que son como gigantescos cañones que podrían arrojar como si fueran balas las sondas y las naves espaciales, y como el sistema permitiría un efecto digamos inverso, podría captar cuando van llegando las sondas, si un cañón que las expulse y un cañón que las recupere, y ya no hay límite, ¿no? Podríamos explorar atmosféricamente Venus, podríamos incluso llegar a terraformar Venus a través de poner gigantescas velas, como similares a las velas solares, pero que eviten que llegue, que llegue la luz del sol hasta la superficie, hechas con regolito. Obviamente hablamos de la detección de asteroides eventualmente potenciales y peligrosos, que podrían ser minados y una vez capturados. Obviamente que la exploración y la colonización de Marte sería el segundo paso, y que podríamos probar todos los factores de riesgo humano, todas las tecnologías en la Luna. Y a su vez sería mucho más barato establecer eh, sistemas de transporte desde la Luna hasta Marte sin tener que pasar por lo que es la carga más onerosa en términos económicos para la actividad espacial, los cohetes necesarios para salir de la atmósfera. Obviamente, explorar Júpiter y los demás planetas. Obviamente, no solamente observar, sino quizás llegar a capturar cometas. Cometas incluso no solamente por los recursos económicos, en términos de minerales, sino también por el agua la cual podríamos hacer llegar a Venus, a Mercurio o a Marte. Aquí vemos un mass driver, que sería el viaje espacial sin combustible. Ustedes saben que el combustible que se necesita para viajar en el espacio es nada, mínimo, simplemente para algunos cambios de dirección. Y de ahí a las estrellas, e incluso colonias espaciales del tipo O'Neill. ¿Se acuerdan de ese famoso libro que hablaba de establecer colonias alrededor de la Tierra para lidiar con la sobrepoblación, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo soy un partidario ferviente de ir a la Luna. Antes que todo, esa es la aventura espacial que nos merecemos. Espero que haya sido de su agrado este ciclo. He hecho lo que he podido para que así sea. Y nos vamos a poder encontrar el próximo sábado, ya en la Semana Mundial del Espacio, que es del 4 al 10, la cual vamos a conmemorar a través de nuestro amado Café Lunar, en nuestro canal en YouTube, con dos mini conferencias. Dos conferencias muy poco extensas. Una, quien les habla de vuelta, perdón, después ya no voy a estar por mucho tiempo en el Café Lunar, que vamos en el cual vamos a recordar los 50 años de la misión Apolo 15, una de las misiones más fascinantes de las misiones Apolo. Y después vamos a tener el inmenso honor de tener a nuestro amigo David Tesk, que es el coordinador de la sección lunar de la ALPO, Association of Lunar and Planetary Observers, quien accedió a que le pusiéramos subtítulos a su conferencia en la convención 2021 de la ALPO, Luz en el Pantano investigando Palus Putredinis, que es la zona que estamos viendo ahí en el flyer, en la que se desarrollaron las aventuras de Apolo 15. Todo eso en conmemoración de la Semana Mundial del Espacio. A continuación, después, para los que nos quieran acompañar, esto va a ser a las 20 horas Argentina, 23 horas tiempo universal, a las 21 horas Argentina, 0 horas tiempo universal, vamos a tener como una reunión de amigos, no es una conferencia, sino una reunión de amigos para contarles un nuevo proyecto de investigación que llevamos adelante desde ALPO, que es sobre Mare Crisium.
Yo estoy seguro que todos los observadores lunares tienen observaciones o imágenes de Mare Crisium. La idea es charlar un poco sobre los distintos aspectos selenográficos de Mare Crisium, tratar de entusiasmar a los observadores para que nos manden sus observaciones, que no necesitan ser actuales, sino que pueden ser observaciones anteriores. Y de paso nos conocemos un poco y charlamos sobre los otros proyectos de observación lunar. Creo que va a estar bueno, es por la plataforma Jitsi Meet. Ustedes simplemente tienen que buscar Jitsi Meet con Google, entrar en Jitsi Meet y tipear el nombre de la reunión, todo en mayúscula, Mare Crisium 2021. Estamos teniendo un hermoso mes lunar que va a terminar el 16 y 17 de octubre con la Noche Internacional de Observación Lunar, en la cual vamos a estar desde el CODE, desde la sede del Centro de Observadores del Espacio en Santa Fe, el 16, sábado 16, y uniendo dos ciudades bajo un mismo cielo, el 17 de octubre vamos a estar en Paraná, en mi provincia Entre Ríos, en las plazas se empeñan. Pero primero pasamos por las aventuras de Apolo 15, la conferencia de nuestro amigo y mentor David Teskey, y luego esta reunión a charlar un poco sobre lo que nos apasiona, la luna. Bueno, espero que la hayan disfrutado. Es mi más ferviente deseo que así haya sido. Muchísimas gracias por estar. Un gran saludo para todas las amigas y los amigos de la Sociedad Lunar. Ah, perdón, y me olvidaba. Certificados a disposición, tienen que pedirlos a sociedadlunar@gmail.com y nos quedamos un poquito para eventuales preguntas.